Sí, don Ramón. Bueno, pues el día de hoy estoy platicando con el auditorio, estamos recordando fechas y hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Y la mayoría del público nos pidió que poderle marcar para que nos diga usted qué es un libro. Mire usted, el libro es un tesoro no para aquel que lo tiene, sino para aquel que lo lee. Pero no solamente para aquel que lo lee, sino para aquel que lo medita y encuentra en sus líneas un, un encanto espiritual que no se encuentra en otra no situación, sino en otra cosa que muchas tiene la naturaleza, de las que podemos disfrutar, pero el disfrute para el espíritu más, ¿cómo le diría a usted? De más riqueza espiritual es la lectura. No importa a veces el contenido del libro, porque no sabemos si un libro que tomamos para leerlo nos va a gustar el contenido. Aunque el libro sea a veces un libro que no es digno de leerse, hay que leerlo por disciplina. Yo me acuerdo de un libro muy famoso de una escritora que después fue muy famosa, que le pidió a Jean-Paul Sartre, era su primer libro, y le pidió a una mujer, no recuerdo ahorita su nombre, pero le pidió a Jean-Paul Sartre que le hiciera el favor de escribir el prólogo. Él, como conocía a esta muchachita, era muy joven, no se negó y escribió el prólogo. Y el libro en sí fue un éxito, pero fue un éxito no por lo que escribió la escritora, sino por lo que escribió Jean-Paul Sartre. Y hasta la fecha es un ejemplo de esta naturaleza, que no sabemos si lo que uno va a escribir le va a gustar a la mayoría de la gente o no le va a gustar a nadie. Pero hay otro escritor que nos dice: si lo que tú escribes te gusta a ti, es suficiente para que dejes que los demás lo lean. Porque generalmente uno escribe para uno mismo. Si usted lee alguna historia, algún libro que caiga en sus manos, encontrará ahí usted la personalidad y la vida del que escribe. Siempre el libro contendrá en sus líneas las emociones, las vivencias espirituales que el escritor tiene, muy personales. Y eso resulta más brillante que el estar a veces inventando historias que nunca uno ha vivido, don Ramón. Y la lectura de por sí nos educa. La educación tomada como aquello que nace del espíritu individual de cada uno. La educación es el movimiento de la persona en un sentido estrictamente material, un ademán, un paso, un correr, un sentarse, un levantarse, nos está diciendo, si usted lo observa, qué clase de persona está frente a usted. No sé si a usted le pase, don Ramón, que cuando ve a alguien venir por la calle, si lo observa, inmediatamente dice: ah, ese es un deportista. Seguramente que es un futbolista, un beisbolista o un corredor. Y si observa usted a otra persona y ve cómo camina, a veces dice uno: el que viene allí seguramente
es un filósofo. Entonces, en la manera de cómo uno se mueve en la vida real, es como da uno a entender qué clase de ser humano está frente a uno. Pero la lectura en sí, don Ramón, es un valor inmenso, infinito. A veces nos sirve una lectura para quitarnos el malestar espiritual, emocional que tiene uno. Por ejemplo, ahora vivimos un temor que no sabemos que existe, y a veces decimos, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué ando así? ¿Por qué todo me molesta? ¿Por qué todo me entristece? ¿Por qué a veces lloro sin querer? Es que tenemos sobre nosotros una pandemia terrible que está causando muertes terribles en el mundo. Y ese temor lo tenemos todos, aun aquellos que dicen no tenerlo, parece ser que lo sufren con más fuerza. Entonces, uno de los elementos espirituales que nos ayudan a callar este temor es a veces una buena lectura. No vamos a tomar el nombre del libro ahorita, porque cualquier libro que caiga en las manos de usted tiene una riqueza espiritual o emocional que no puede uno negar de leerlo para encontrar en él tal vez la fortaleza para seguir viviendo con ese temor sin que nos haga daño. Maestro. El libro, pues, maestro, el libro de don Ramón es una riqueza inmensa, cualquier libro que sea. Allí dice, termino con esto la pregunta que usted me hizo. Un escritor dijo, y esto lo trae Hermann Hesse en su libro de El juego de valores, al final de las páginas dice, ¿qué es lo que un hombre tiene que hacer para ser feliz? Estas tres cosas, dice. Sembrar un árbol, educar a un niño y escribir un librito. El término librito, así bien escrito por este poeta, me parece que es un poeta hindú, pero ahorita no tengo en la memoria el nombre. Cuando nos veamos se lo voy a dar a usted con mucho gusto. algo de esto pienso de los libros, don Ramón. La felicidad, sembrar un libro, educar a un niño y escribir un libro. Escribir un librito. Un librito. Sembrar un libro, educar a un niño y escribir un librito. Librito, dice él. Sembrar un árbol. Sí, sembrar un árbol, ¿verdad? Aquí sembramos uno, usted y yo, don Ramón, espero que no muera, lo regamos todos los días y espero que pronto veamos crecerlo frondosamente como son esos árboles. Bueno, maestro, la vigencia de los libros, a pesar de cuando se inventó la radio decían que a lo mejor el libro dejaba o se volvía obsoleto, lo mismo pasó con la televisión, ahorita se habla con las redes sociales que posiblemente, pero no, sigue vigente, a lo mejor baja un poquito su demanda, su interés en algún tiempo, pero luego vuelve a resurgir. Así es, don Ramón. Don Ramón, a veces retomando lecturas que uno tiene en los primeros años, tomadas a mi edad, por ejemplo, encuentra uno que pareciera ser que ese libro apenas lo está uno leyendo por primera vez. Me está pasando con un libro muy hermoso que tengo aquí entre las manos y que no termino de leer, y que mi deseo es que no se termine de leer porque es muy interesante. Puede ser que a algunos no les llame la atención, pero es un libro escrito de una manera extraordinariamente hermosa y se llama La montaña mágica, de Thomas Mann. Uno de los libros, bueno, de los clásicos que nos recomiendan leer. Pudiera llamarse de los clásicos, don Ramón.
pudiera llamarse de los clásicos. Entre los clásicos, ya sabe usted que tenemos el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Bueno, sí, sí, ya me mencionó usted ahí un libro, pero yo le quería preguntar precisamente eso. Además de lo que dicen los grandes libros de la humanidad, la Biblia, el Quijote de la Mancha, yo creo que por ahí le agregamos 100 años de soledad de García Márquez. No sé. ¿Cuál otro libro usted dice, este libro, El Principito, creo por ahí, pero cuál otro libro usted considera? Pues mire usted, ahorita tengo aquí en mi lugar donde leo un libro que pudiera ser interesante, no sé. Estoy leyendo aquí, junto con La Montaña Mágica, estoy leyendo, casi es una lectura obligada de todos los días, André Gide en su diario, encuentra usted allí cosas inesperadamente bellas y profundamente humanas. Se llama el libro precisamente Diario, escrito por André Gide, y habla aquí, incluso hasta nos lleva a recordar elementos que se vivieron en la última guerra mundial. Pero es un libro obligado, en donde encuentra usted de repente en alguna de sus páginas elementos que lo llevan a usted a considerarse una parte importantísima de la humanidad, o una insignificancia de la humanidad, como creo que somos, ese que le habla a usted. somos una insignificancia en esta humanidad tan grande y tan golpeada en estos momentos. Y tengo aquí en mis manos otro libro que pudiéramos recomendar para una lectura de estos días, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Peruano. Sí, de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Es uno de los libros que le costó muchísimo escribir a Mario Vargas Llosa. Lo escribía y después de años lo volví a retomar hasta que lo terminó, y le resultó una obra magistral, como todas las obras que ellos escriben. Y para el disfrute, leer un libro que se llama La Poesía, que es un breviario del Fondo de Cultura Económica, de Johannes Tittler. Disculpen usted la pronunciación, pero que es alemán este señor. Y un libro para leer unas líneas nada más y tratar de entenderle. Es un libro de filosofía, El ser y el tiempo, de Martin Heidegger. El ser y el tiempo, de Martin Heidegger. Es el libro cumbre de este gran escritor, que es un filósofo de origen judío. Es su obra cumbre. Y así pudiéramos seguir encontrando un libro para la diversión espiritual, emocional, y para aquellos que pretenden ser o que ya son escultores, pintores. Miguel Ángel, de Emil Ludwig, que escribe muy bien y muy interesante. Se llama El pequeño librito Miguel Ángel, de Emil Ludwig. Y así podemos seguir mencionando muchos autores. Claro, desde luego, yo les sugeriría Misticismo y Lógica. Es un pequeñísimo libro de Bertrand Russell. Misticismo y Lógica. Es muy actual, muy actual, aunque Bertrand Russell ya murió hace algunos años. Ese pequeño librito es verdaderamente muy actual. Misticismo
y lógica. Aquí tengo un ejemplar de Paidós, es la editorial, y para divertirse, leer a León Felipe. Cualquiera de sus obras literarias son hermosas. Tiene una obra muy bonita que se llama Mi pobre y roto violín. Es un conjunto de poemas muy humanos, muy cercanos a nosotros. Recordará usted que este gran poeta español vino a vivirse a México, y de él tenemos una estatua muy hermosa en la Casa del Lago, allí en Chapultepec, en la Ciudad de México. Bueno, pues agradeciéndole, maestro Salvador Montes Oseguera, la posibilidad y estas luces que nos da en este día, en el marco del Día Internacional del Libro, pues ya esperamos con ansias y en primicia, le digo a nuestro auditorio, el libro del maestro Salvador Montes Oseguera. Ya están aquí las galeras, aquí tengo las galeras de ese pequeño librito que le comento a usted. Puede ser que le sirva para estos tiempos, porque recordará usted que le dije que le puse como tema 3 tiempos. El primer tiempo está referido a lecturas y pensamientos que nos pueden ayudar a sobrellevar esta pandemia terrible que azota al mundo. El segundo tiempo lo llamamos el arte de gobernar, en donde hablamos de valores tales como la libertad, cuántas clases de libertad hay y de cuáles disfrutamos, la seguridad que es tan necesaria para poder nosotros disfrutar la libertad, el poder, cómo es el poder y cuándo nosotros somos adictos al poder, y de qué tamaño maléfico puede ser esa adicción, no para el que la posee, sino para los seres a los que pretende servir. Y así, ese es el segundo tiempo, y el tercer tiempo son poemas que bien puede servirle a los jóvenes que ahorita están encerraditos en su casa y que no han podido salir a sus colegios a disfrutar de la alegría que da un colegio. Ahí están las galeras, don Ramón, aquí lo tenemos. Un día tal vez vea la luz, o no sabemos, ¿verdad?, cómo están las cosas. Pero de todas maneras aquí lo que tenemos que hacer para sostenernos bien sanos, y es lo que yo hago, hacer oración. No importa, aunque seamos ateos, gracias a Dios, hacer oración al universo, hacer oración a un ser poderoso que está sobre nosotros, hacer oración. Nuestros antepasados siempre lo acostumbraron y tuvieron sus ceremonias muy hermosas, y eso les llenaba el espíritu de serenidad, paz y alegría, don Ramón. Pues le agradecemos infinitamente, maestro Salvador Montes Oseguera, por este extraordinario comentario en el marco de este Día Internacional del Libro, en este histórico 2021. Gracias. Le agradezco a usted, don Ramón. Muy buenos días. Le agradezco a usted. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya lo escuchó usted, extraordinario el comentario. Comparta usted ahí la publicación, está en NT